Por fin, después de tanto tiempo, puedo volver a trabajar. La colaboración se acerca y ya leí el libreto. Necesito recoger algo primero para el final de la historia. ¿Te lo puedes imaginar? Pronto estaré en una colaboración con Punishing Gray Raven. Ya lo sé, llevas hablando de eso toda la semana. Oye, es una de las pocas colaboraciones donde voy a aparecer. Estoy emocionado. ¡Nero! ¡Ya estoy empacando tus maletas! Bueno, cariño, ahorita voy. Prepara bien la guagua para que no nos deje varados. Qué pesado estás. Me voy a almorzar. ¿Qué pasa, amigo? Las limosnas son los jueves. Llegas en mal momento, ¿eh? Ya le dimos a otro loquito que pasó por aquí. Chico, ¿sabes lo que es septiembre sin Fab? ¿De qué estás hablando? Ahora lo sabes. Comienza a practicar con la izquierda. Ahora necesito ponerme bien fachero y abrir el portal. Nos vemos del otro lado, Dante. Buenos días, tardes o noches, comandantes. Hoy vamos a ver 20 curiosidades de la colaboración con Devil May Cry. En los últimos días, muchos comandantes andan disfrutando al máximo la colaboración, mostrando el increíble trabajo que ha hecho Kuro Games al momento de traernos un contenido de mucha calidad, tanto en la historia como en la parte jugable. Sin embargo, no todos los que en estos momentos disfrutan de dicha colaboración han jugado Devil May Cry o no conocen mucho sobre la saga, por lo que en este video vamos a ver aquellos guiños o curiosidades que trajo esta colaboración haciendo honor a la saga de los hermanos Cazademonios. Les doy el aviso que este video puede contener spoilers tanto de Punishing Gray Raven como de la saga Devil May Cry. Sin más que añadir, empecemos. Mucho antes de que la colaboración siquiera fuera anunciada, ya Kuro Games estaba poniendo pequeños elementos en el juego que daban ciertas pistas de que estaban al tanto de todos los memes que se le ocurrían a la comunidad. Y uno de estos fue un sticker que introdujeron de Lucia Crimsonweave sentada en una silla de plástico, haciendo referencia al mítico meme de Vergil, sentado mientras esperaba a Dante en el penúltimo capítulo de Devil May Cry 5. La comunidad inmediatamente tomó con mucha jocosidad el sticker de nuestra querida Alpha. Luego de haber completado las pruebas tanto de Dante como de Vergil, vamos a ver que uno de los coleccionables que nos dan son unas réplicas de los collares regalados por su madre, Eva, cuando cumplieron 8 años. En cuanto a la pregunta de dónde están los originales, luego de su fusión para traer la legendaria espada demoníaca de Sparda, muchos dicen que la gema se encuentra en manos de Trish, dada por el mismo Dante en Devil May Cry 1, y otros que la gema se encuentra actualmente en la Devil's Sword de Dante. En uno de los libros de arte de Devil May Cry 5, hay un comentario del autor que dice que la gema en la espada de Dante es una decoración que representa la imagen combinada de padre y madre, por lo que no se confirma que sea la original. La mítica palabra jackpot, que se usa como para decir premio gordo. Esta es una palabra que ha sido usada de forma recurrente en la historia del evento de la colaboración, donde incluso Asimov la usó mientras estaba hablando con Hazen y Nicola. En el clímax de la batalla final, incluso todos los personajes la usaron de forma graciosa al unísono para vencer a Mirror Devil. En Devil May Cry 5 también se menciona en varias ocasiones. Sin embargo, esta palabra se remonta a los orígenes mismos de la saga, como en Devil May Cry 1 en la batalla final contra Mundus,
o cuando Dante y Virgil pelean juntos contra Arkham. Todas las animaciones de inicio y final mostradas en esta colaboración son guiños a las animaciones que vimos durante Devil May Cry 5, siendo la intro de Vergil la misma del capítulo 19 antes de la batalla entre él y Dante. El outro fue de un poco antes, cuando Nero se entera que Vergil es su padre. Para la animación de intro de Dante, es un guiño a una de sus provocaciones que se pueden hacer durante el juego, y su animación de outro es una muy graciosa que la podemos ver durante el final de Bloody Palace, donde Dante imita el estilo de su hermano. Dante es un personaje que en cada entrega que sale de Devil May Cry siempre tiene juguetes nuevos. Incluso la comunidad ha llegado a preguntarse qué pasa con sus antiguas armas, ya que siempre aparece recolectando todo tipo de ellas durante los juegos, pero nunca las tiene para las entregas siguientes. En el caso de la Devil's Sword que vemos en la colaboración, es el resultado de la unión entre la espada de Sparda y su Rebellion durante los acontecimientos de Devil May Cry 5. Y el Balrog, sabemos de estos gracias a la novela, donde se nos menciona que Dante fue a una isla a combatir con el demonio Balrog y pierde una de sus armas, Cerberus. Pero al ganar la batalla, Balrog hace un trato con él para convertirse en sus puños. El sombrero fue un obsequio de Nico luego de conocer a Dante. Su abuela fue quien creó Ebony and Ivory, que son sus míticas armas desde el inicio de la saga. En cuanto a Coyote, bueno, no se sabe mucho de ella. Existen algunas teorías, pero nada canónico. Y la rosa roja con la que hace la provocación parece ser un motif que los desarrolladores le dieron para su personalidad pícara y llena de pasión, ya que tampoco hay mucha información sobre sus orígenes. Sin embargo, fue usada en anteriores entregas, como cuando destruyó una de las puertas del inframundo con el arma Lucifer y esta rosa roja. Siguiendo con los guiños, en Punishing Grey Raven ya había uno bastante antiguo. Noan, el trascendente que vimos en el parche Cinderburns, es un personaje basado en Nero de Devil May Cry. Este tiene una espada muy parecida a la Red Queen, con un motor de combustión interna para hacer cortes más poderosos, y cuyo kit de habilidades se basa precisamente en aplicar marchas en la espada para cargar su core passive y hacer mucho daño. En esta colaboración, sabemos que tanto Dante como Vergil tienen una ultimate en la que sus cuerpos se transforman en demonio llamado Sin Devil Trigger. Sin embargo, esa es solo una de sus formas, la forma final de hecho. En Devil May Cry 5, nuestros cazademonios pueden estar tanto en su forma humana como en su forma demonio llamada Devil Trigger. Sin embargo, solo cuando se aceptan a sí mismos y están en comunión con su parte demoníaca, pueden convertirse en la forma más fuerte de este, que es la que tenemos en la colaboración. En el livestream de China sobre el parche de la colaboración, pudimos ver cómo los desarrolladores de PGR hacían el mítico combo Motivated de Vergil, para mostrar todo lo que podían hacer los personajes en esta colaboración. Sin duda, muchos fanáticos que dedicaron gran parte de sus vidas para afinar los combos en Devil May Cry, quedaron fascinados por cómo se podían hacer tantos combos y de forma tan parecida al juego original. Vaya manera de vender una colaboración. Even Style Mirror is here, but it's not gonna be filter frame, obviously. Muchos de los fanáticos que probaron la colaboración y vieron la gran calidad de esta, quedaron maravillados e incluso se hicieron videos de cómo esta sola colaboración superaba con creces al juego oficial de Devil May Cry, Peak of Combat. Sin lugar a duda, los desarrolladores estaban realmente motivados. En la historia nos muestran cómo Dante y Vergil son transportados a través de dimensiones como si de un isekai se tratase, haciendo ver que, a pesar de estar en universos diferentes, estos están conectados. Los eventos ocurridos en Punishing Grey Raven suceden un poco después del final de Devil May Cry 5. El lobby Homeland que recibimos en esta actualización es un lobby que tenía mucho tiempo desde que fue lanzado en el servidor de China, siendo liberado en el parche de Kushukra cuando ocurrió el 4º aniversario. Sin embargo, en global nunca llegó y muchas personas estaban especulando que nunca llegaría, ya que esto ocurrió antes con skins como la de Alpha Crimson Abyss. Sin embargo, parece que tenía que llegar Dante y Vergil para que regalaran por fin este lobby en el servidor global. Den las gracias a los cazademonios comandantes. En la cinemática final, cuando derrotamos a Mirror Vergil, podemos ver los grandes esfuerzos que hicieron Alpha y Vergil para derrotar a un enemigo tan poderoso.
Sin embargo, Dante... Este mítico baile que nos mostró es uno que ya vimos en el juego original. Luego de recibir el sombrero de Nico, Dante nos demostró su habilidad para el baile como un rey del pop. Los materiales para subir los niveles de afinidad de Dante y Virgil son guiños a elementos que usan recurrentemente en la saga. Virgil siendo un amante de la poesía, constantemente siendo un guerrero erudito que siempre habla con metáforas y frases difíciles, mientras que Dante es un fanático a niveles enfermizos de la pizza. Eso sí, no le den aceitunas ya que las detesta, algo que ha dicho en casi todas las entregas de la saga. Punishing Grey Raven, aunque no es muy conocido a nivel global, en el público mainstream como ya hemos hablado en otros videos. Ha tenido 3 colaboraciones impresionantes con animes y juegos muy mainstream. Esta colaboración con Devil May Cry es la tercera, siendo la primera con Nier Automata, donde vimos una gran atención al detalle cortesía de la casa, con personajes cuyos movimientos son bastante parecidos a su juego original y con detalles tan curiosos como la autodestrucción de 2B. También tuvo una colaboración con Black Rock Shooter, donde nos trajeron una historia muy bien integrada con el mundo de Punishing Grey Raven, un combate espectacular con Deathmaster y una de las mejores bandas sonoras que hemos escuchado. Tampoco olvidemos que Alpha Crimson Weave, además de ser la considerada por los fans hija perdida de Virgil, tiene su mítico ojo azul basado en el diseño de Black Rock Shooter. En el dormitorio podremos colocar una silla de plástico con una descripción muy graciosa. Al igual que con el sticker, Kuro Games decidió bromear con la silla y en esta ocasión colocó la fecha y la hora del capítulo 19 de Devil May Cry 5 antes de la pelea final cuando Dante se encuentra con Virgil. Ese momento mítico donde este último se encuentra sentado en su trono. Sí, así se llama el mueble del dormitorio. Y continuando con los memes del trono de Virgil, en el capítulo de Veragate Abor, también pudimos encontrar un Easter egg. Parece que fue una preparación de los desarrolladores para avisarnos de que la tormenta se acercaba, ya que podemos interactuar con una silla de plástico en mitad de la nada. En el lobby de los gremios, en algún momento antes de la colaboración, pudimos ver otro guiño al trono de Virgil, ya que en un cuadro de los que estaban colocados alrededor del lobby, encontramos a Alpha sentada en su moto con una pose idéntica a la de Virgil. ¿A alguien le queda duda de este árbol genealógico? Una de las interacciones más divertidas de Dante en el lobby es un baile muy típico de él. Pues bien, este baile tiene su origen en una de las provocaciones más caras de Devil May Cry, donde se coloca a bailar de la misma manera ante los enemigos. Esta no es una curiosidad, pero muchos comandantes estuvieron preguntando sobre cómo se hacía el combo Motivated de Virgil, así que aquí les va un tutorial sobre cómo pueden hacerlo. Durante el final de la historia del evento de la colaboración, pudimos ver una emotiva despedida entre un padre que hizo todo lo posible por recuperar a su hija y una hija convertida en un demonio que fue capaz de sacrificarse por el bien de otros, despidiéndose con lágrimas en los ojos, dejando una escena donde Alpha se pregunta si los demonios pueden llorar, a lo que Dante responde que todo lo que tenga corazón puede llorar, porque lo que importa no es cómo nos vemos por fuera,
sino todo lo que guardamos en nuestros corazones. Y si algo demostró esta colaboración, es que todo aquello que se hace de corazón y con amor será transmitido como una pieza de cariño y será recibida por todos los jugadores que en estos momentos presencian aquello que se pueden lograr cuando algo no se hace por simples números, sino por la retribución del cariño de su propia comunidad. Gracias a Kuro Games por tan increíble trabajo y por traernos un trozo de esa mítica saga que fue parte de todos nosotros al Punishing Grey Raven que tanto nos encanta. Si tienen más curiosidades, no se olviden de dejarlas en los comentarios. Dejen su like para apoyar al jefe y nos veremos próximamente para más contenido. Chao, chao, comandantes.